Companys y compañeras, compañeras y compañeras, llegamos desde Cataluña un año después a esta gran concentración de las marchas de la dignidad, con ilusión y con esperanza, pero también con una gran lista de reivindicaciones de las clases populares de Cataluña. Las políticas de privatización de nuestros servicios públicos han generado el cierre de plantas enteras de hospitales, el desmantelamiento del sistema educativo público y de los servicios sociales integrales. Frente a esto, plataformas y asambleas de base como la PA o la Asamblea Groga han reaccionado promoviendo iniciativas legislativas populares desde los barrios, los sindicatos alternativos y los movimientos sociales para decir no a la privatización de los derechos básicos de las personas. Estos movimientos han venido acompañados de una ola de protestas continuadas que el poder ha reprimido sistemáticamente. Por eso, también queremos traer un mensaje de solidaridad desde Cataluña. Solidaridad con todas las personas que han sido represaliadas por su participación en actos de protesta, políticos o sociales, como el caso de los compañeros condenados esta semana a 3 años de prisión por el Tribunal Supremo. Companyes i companys, jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer. En Cataluña también necesitamos nuestra solidaridad para hacer frente a los recortes y los ataques de Convergencia y Unió y al fraude y el robo de la mafia catalana, representada entre otros por la familia Pujol. Solidaridad para que seamos el pueblo catalán quien decida sobre su futuro. Un año más reivindicamos nuestro derecho a decidir como pueblo, igual que lo reivindicamos para todos los pueblos, así como para las mujeres y todos los colectivos oprimidos. Y ho diem alt y ho diem clar, y lo decimos alto y claro también, somos antifascistas. Desde Cataluña lo tenemos claro, con movimientos como las marchas, estamos cerrando el paso a los fascistas. Finalmente, porque no tenemos tiempo, este 21M es un paso decisivo en el camino hacia la huelga general. Se hace camino al andar y eso es lo que haremos. Tenemos que construir, de aquí hasta otoño, una huelga general que marque la diferencia, desde abajo, laboral, social y de consumo. Una huelga general inspirada en la experiencia de autoorganización y asamblearismo del 15M y de las marchas de la dignidad. Una huelga que lance el siguiente mensaje a todos los que aspiran a gobernar. Estamos aquí, estamos movilizadas y nosotras, desde las calles, os vamos a marcar la agenda. De nosotros depende la ruptura con el régimen del 78 y la construcción de un sistema radicalmente democrático. Compañeros y compañeras, estas marchas no indican el final del camino, solo son un nuevo paso adelante. Seguim endavant, companys i companyes!